Yo estaba en el hospital, recién había dado a luz, y él estaba con una amante. Sí. Mientras yo tenía a nuestro hijo en brazos, con la emoción y el miedo mezclados en el pecho, él estaba con otra mujer. Hola. Me llamo Teresa, tengo 32 años, y hoy quiero contarles la historia que me rompió el alma. Pero también la que me hizo renacer. Esta no es una historia fácil de contar, pero siento que si alguien la escucha, tal vez encuentre un poco de fuerza donde yo casi no la tuve. Así que, por favor, si estás viendo esto, deja tu me gusta, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando. Porque te prometo que lo que estás por oír puede cambiarte la forma de ver el amor, la traición y la vida misma. Era el año 2020, justo cuando el mundo parecía detenerse. Yo tenía 27 años, estaba embarazada de mi primer hijo, y creía que lo tenía todo: un hogar, un matrimonio estable, y un hombre que decía amarme. Recuerdo los días previos al parto como si fueran ayer. El olor del café recién hecho por las mañanas, la radio encendida con esas baladas antiguas que tanto me gustaban, el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Vivíamos en una casita sencilla, pero llena de sueños. Yo solía pasar las tardes tejiendo pequeñas mantitas para el bebé, imaginando cómo sería su carita, su llanto, sus primeras risas. Llamémosle Luis, era mi todo. O al menos eso creía. Trabajaba muchas horas, decía que lo hacía, por nosotros, que quería darme lo mejor. Y yo, ingenua, le creí. ¿Quién no quiere creer en el amor cuando espera un hijo? ¿Quién sospecha del hombre que le acaricia la panza y le susurra promesas al oído? El día del parto fue un torbellino. Recuerdo el olor a desinfectante, el frío metálico del quirófano, el sonido intermitente de las máquinas. Estaba nerviosa, agotada, pero también llena de una felicidad que nunca antes había sentido. Cuando escuché el primer llanto de mi bebé, sentí que el mundo se detenía. Lloré, reí, temblé. Era como si todo el dolor de mi vida se disolviera en ese instante, pero entonces algo comenzó a sentirse raro. Luis no estaba. Había dicho que iría a buscar algo al coche, pero pasaron los minutos, luego las horas. Y nada. Yo lo justificaba. Seguro está nervioso, pensaba. Quizás fue a buscar un café o a llamar a su madre. No quise preocuparme. Quise creer que todo estaba bien, pero una enfermera entró a la habitación, y sin querer, soltó una frase que me heló la sangre: tu esposo estaba hace rato afuera. Pero se fue con una chica. Lo dijo distraída, sin imaginar que esas palabras iban a romperme. ¿Han sentido alguna vez cómo el alma se les cae al suelo? Esa sensación de vacío, de mareo, de no entender nada. Yo la sentí ahí, en esa cama de hospital, con mi bebé dormido sobre mi pecho y las lágrimas cayendo una tras otra. No supe si gritar, si reír, si fingir que no había escuchado. Solo cerré los ojos y pensé: ¿por qué justo hoy? ¿Por qué ahora? ¿Y si tú me estás viendo? Dime, ¿alguna vez te han traicionado justo cuando más necesitabas amor? ¿Alguna vez alguien te ha dejado sola en tu momento más frágil? Porque así empezó mi historia. Una historia de traición, de dolor, pero también de renacimiento. Y aunque en ese instante no lo sabía, ese día, en esa cama fría, Teresa murió. Y nació una mujer completamente nueva. Cuando pienso en esos meses antes del parto, siento como si estuviera viendo una película vieja. De esas que sabes cómo terminan, pero igual te duelen. A veces quisiera poder gritarle a esa Teresa del pasado: despierta. Mira las señales. Pero claro, cuando estás enamorada, no ves nada. Solo sientes. Y sientes tanto, que lo confundes con verdad. Era enero de 2020, y el calor en el pueblo era insoportable. Vivíamos en una casa pequeña, con las paredes pintadas de color durazno y un olor constante a suavizante floral. Yo trabajaba desde casa, cosiendo y vendiendo ropa de bebé. Luis, en cambio, era conductor de una empresa de transporte. Salía temprano, con su uniforme gris y su termo de café. Yo lo veía salir todos los días, y sentía orgullo. Decía para mis adentros: qué suerte tengo de haber encontrado un hombre tan trabajador. Por las tardes, cuando el sol empezaba a bajar, me sentaba en el porche a esperar el sonido de su moto. Era casi un ritual. Ese ronroneo del motor se me metía en el pecho, como una promesa. A veces llegaba con flores, otras solo con su sonrisa cansada y un beso rápido. Pero igual lo esperaba con la ilusión de una adolescente. Yo estaba de 6 meses de embarazo,
y el bebé ya se movía mucho. Cada patadita me recordaba que una nueva vida crecía dentro de mí, que pronto seríamos 3, que todo iba a cambiar. Yo soñaba con pintar la habitación, con poner un móvil de estrellitas sobre la cuna. Pero Luis parecía cada vez más distraído. Decía que estaba cansado, que el trabajo lo estaba matando, que los turnos eran eternos. Las primeras señales fueron pequeñas. Detalles tan mínimos que una mente enamorada puede pasar por alto. Un perfume diferente en su camisa. Un mensaje que borró demasiado rápido. Una llamada contestada con voz tensa y un «te llamo luego». Yo lo notaba, claro. Mi corazón lo notaba. Pero la cabeza. La cabeza inventaba excusas. ¿Les ha pasado eso? ¿Inventar razones para justificar lo injustificable? Yo lo hacía todo el tiempo. Decía, debe ser estrés, es mi culpa, he estado sensible por el embarazo, seguro no quiere preocuparme. Luis siempre había sido cariñoso, pero en esos meses cambió. Ya no me abrazaba igual. Su mirada se iba lejos, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo intentaba atraerlo con pequeñas cosas, cocinaba su plato favorito, me arreglaba aunque el embarazo me dejara hinchada, le hablaba de nombres para el bebé. Pero su sonrisa era forzada, su atención fugaz. Una noche, recuerdo, él llegó muy tarde. La lluvia caía fuerte, y el viento golpeaba las ventanas. Yo lo esperaba despierta, con la cena fría sobre la mesa. Cuando entró, tenía el cabello mojado y una expresión rara, como de culpa. Le pregunté si todo estaba bien. Él solo dijo, sí, solo me retrasé un poco. Me abrazó, pero su cuerpo estaba tenso, su perfume distinto. Un perfume dulce, femenino. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en el estómago. Pero no dije nada. Solo sonreí débilmente y fingí que no había sentido nada. Esa noche, mientras él dormía, yo lloré en silencio. Las lágrimas me corrían despacio, calientes, por la cara. No era tristeza. Era confusión. Era ese presentimiento que se instala en el pecho y no te deja respirar. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Él me besó la frente antes de salir y yo le deseé buen día. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera doliendo por dentro. Las semanas siguieron así. Yo me concentraba en el bebé, en preparar todo para su llegada. Tenía miedo. Miedo de que algo saliera mal, miedo de estar sola, miedo de enfrentar una verdad que todavía no tenía nombre. Me aferraba a las pequeñas cosas, el olor del jabón del bebé, la música suave que escuchaba mientras doblaba su ropita, las visitas de mi madre los fines de semana. Ella me miraba con ternura, pero con un brillo de preocupación en los ojos. Teresa me decía, te noto apagada. ¿Todo va bien con Luis? Y yo, con la voz más falsa del mundo, respondía, sí, mamá, todo bien. Solo estoy cansada, pero no estaba cansada. Estaba vacía. Era como si mi cuerpo estuviera en un lugar y mi alma en otro. A veces, cuando él salía por las noches, a trabajar horas extras, yo me quedaba mirando la ventana, escuchando los grillos, los autos lejanos. Y pensaba, ¿y si no está trabajando? Una parte de mí lo sabía. Lo presentía. Pero otra parte se negaba a aceptarlo. Porque aceptar la verdad era aceptar que el amor se había terminado, y yo no estaba lista para eso. No cuando tenía una vida creciendo dentro de mí. No cuando todavía soñaba con vernos a los 3 durmiendo juntos en la misma cama. Recuerdo una tarde en especial. Había ido al control médico y todo estaba perfecto con el bebé. Estaba tan feliz que le mandé un mensaje a Luis para contarle, pero no respondió. Pasaron horas. Hasta que me escribió, perdón, estaba manejando. Me alegra que todo esté bien. Tan frío. Tan distante. Como si yo fuera una compañera de trabajo, no su esposa. Esa noche, mientras preparaba la cena, me detuve a mirarlo. Estaba sentado en el sofá, con el celular en la mano, sonriendo. Sonriendo de una forma que no me había dedicado en semanas. Y algo dentro de mí se quebró. ¿Con quién hablas? Le pregunté, fingiendo una voz tranquila. Con un compañero, me dijo, sin mirarme. Ah, sí. ¿Y desde cuándo tus compañeros te hacen reír así? Él levantó la vista, molesto, asterisco. No empieces, Teresa. Solo pregunto, susurré. Guardó el teléfono, se levantó, y se fue a la habitación. Esa noche dormimos espalda con espalda. En un silencio tan pesado que me dolía el pecho. A veces,
cuando el silencio se hacía insoportable. Ponía la mano sobre mi vientre y le hablaba a mi hijo: todo va a estar bien, mi amor. Mamá está aquí. No importa lo que pase, pero no era verdad. Nada estaba bien. Y lo peor es que todavía faltaba lo más duro, porque, sin saberlo, esa distancia, esas risas ocultas, esas ausencias, por trabajo, eran el comienzo del fin. El preludio de una verdad que me esperaría en el momento más sagrado de mi vida. ¿Alguna vez han sentido que la vida les va mandando señales, pero ustedes las ignoran porque temen perder lo poco que queda? Así viví esos meses. Entre la esperanza y el miedo. Entre el amor y la duda, hasta que llegó el día del parto. El día que todo se derrumbó, esa mañana, cuando mis contracciones comenzaron, lo llamé asustada. Él llegó corriendo, nervioso, con las manos temblorosas. Por un momento, volví a verlo como antes, tierno, atento, con esa mirada que me enamoró. Me tomó la mano durante el camino al hospital y me dijo: todo va a estar bien, Tere. Te amo, y yo le creí. Quise creerle. Porque a veces, incluso cuando ya sabemos la verdad, necesitamos una última mentira para sostenernos. Llegamos al hospital entre gritos, luces blancas y olor a alcohol. Recuerdo haberlo visto desde la camilla, hablándole a una enfermera, sonriendo. Después, desapareció. Voy al coche, no tardo, me dijo. Y no volvió. Mientras yo traía al mundo a nuestro hijo, él estaba con otra. Y no lo supe hasta horas después. Cuando la enfermera entró y, sin querer, me reveló el secreto que pondría mi vida patas arriba, y ahí terminó mi ilusión. Pero también empezó mi historia de verdad, porque después de esa traición, Teresa ya no sería la misma. Esa mujer ingenua, que justificaba mentiras, se quedó en ese hospital. La que salió de allí, con el bebé en brazos, era otra, una mujer rota, sí. Pero dispuesta a reconstruirse. Recuerdo el sonido del monitor del bebé. Ese, pip, pip, constante que parecía recordarme que seguía viva. Yo estaba exhausta, con el cuerpo adolorido, el cabello pegado a la frente y las lágrimas secándose en las mejillas. El bebé dormía sobre mi pecho, tan pequeño, tan frágil. Y yo me repetía: concéntrate en él, Teresa. No pienses. No sientas. Solo respira. Pero las palabras de la enfermera no me dejaban en paz. Tu esposo estaba afuera. Pero se fue con una chica, se fue con una chica. Esa frase no dejaba de rebotar en mi cabeza como un eco cruel. Me lo repetía una y otra vez, sin querer creerlo. No podía ser. No hoy. No ahora. Quise pensar que había un malentendido. Que la enfermera se equivocó. Que tal vez era una prima, una amiga, alguien del trabajo. Me aferré a cualquier excusa absurda que aliviara el dolor. Pero en el fondo, muy adentro, yo ya lo sabía. Esa certeza amarga que no necesita pruebas. Las horas pasaron lentas, pesadas. El reloj del hospital marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente entró. Yo lo vi desde la puerta, ojeroso, despeinado, con el teléfono en la mano. Entró con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores en la otra. Perdón, mi amor, dijo. Se me hizo tarde, el coche no arrancaba y no lo dejé terminar. Solo lo miré. Silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier reproche. Mis ojos estaban hinchados, mi voz temblaba. ¿Dónde estabas, Luis? Se quedó quieto, como un niño sorprendido en una travesura. Te dije, el coche. No mientas. La enfermera me lo dijo. ¿Qué cosa? Que te fuiste con una mujer. Su rostro cambió de golpe. No de culpa, sino de molestia. Ah, claro. ¿Y tú le crees más a una enfermera que a tu esposo? Le creo a mi instinto. ¿Y lo que siento? Me está matando. Hubo un silencio espeso. Él suspiró, se pasó la mano por el rostro y dijo algo que me rompió por dentro. Tere, estás sensible. Acabas de dar a luz. No inventes cosas. Sensible. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Como si mi dolor fuera una exageración. Como si mi intuición no valiera nada. Le pedí que se fuera. No quería verlo. No quería escucharlo. Solo quería abrazar a mi hijo y desaparecer. Del mundo, él se fue sin decir más. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Fue como el cierre de una puerta que nunca más
volvería a abrir. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico y emocional. Las enfermeras entraban y salían, me hablaban, pero yo apenas las escuchaba. Todo se sentía lejano, como si estuviera mirando mi vida desde fuera del cuerpo. Mi madre llegó al hospital al día siguiente. Cuando me vio, entendió todo sin que yo dijera una palabra. Me abrazó y lloró conmigo. No estás sola, hija, me dijo al oído. No estás sola, pero sí lo estaba. Por dentro, me sentía más sola que nunca. Era como si el amor se hubiera arrancado de raíz. Cuando salí del hospital, Luis no fue por mí. Fue mi madre quien me llevó a casa. Al llegar, todo seguía igual, las cortinas rosadas, la cuna vacía, la ropa doblada sobre la silla. Y sobre la mesa del comedor, el teléfono de Luis. Mi corazón se aceleró. No soy de revisar cosas ajenas, pero algo en mí pedía respuestas. Lo abrí. Y ahí estaban, mensajes. Decenas de mensajes. Te extraño. Anoche fue perfecto. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Sentí que me faltaba el aire. El nombre de ella aparecía en la pantalla, Claudia. Una mujer que yo conocía. Una amiga del trabajo, a la que incluso había invitado a casa una vez. Recordé su risa aguda, su mirada demasiado coqueta. Y recordé cómo Luis la defendía cada vez que yo hacía algún comentario inocente. Me temblaban las manos. El bebé lloró en ese instante, como si sintiera mi angustia. Lo tomé en brazos y le prometí, entre sollozos, te juro que nunca te haré pasar por esto. Te juro que no crecerás viendo a tu madre humillada. Esa noche, Luis regresó. Entró como si nada, con el mismo cinismo de quien sabe que tiene el poder. Vine a ver al niño, dijo. El niño está bien. No necesita verte, le respondí. Tere, no hagas un drama, por favor. ¿Un drama? Grité, tú me engañaste mientras daba a luz a tu hijo. Se quedó en silencio. Esa vez no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Solo bajó la mirada. Yo lloraba sin poder detenerme. Cada lágrima era un pedazo de todo lo que había creído. Él se acercó, intentó tocarme, y yo retrocedí. No me toques. No vuelvas a hacerlo. Me miró con una mezcla de vergüenza y fastidio. Y se fue. Esta vez, para siempre. Los días siguientes fueron un infierno. No por su ausencia, sino por todo lo que dejaba atrás, las cuentas, las deudas, los juicios, las miradas curiosas de los vecinos. El pueblo es cruel. Y las mujeres recién separadas somos tema de conversación. Pobre Teresa, con un bebé y sola. Seguro algo hizo para que él se fuera. Los hombres no engañan sin motivo. ¿Te ha pasado eso? Sentir que además de sufrir una traición, tienes que justificarla ante los demás. Porque eso fue lo que más dolió. No solo la infidelidad, sino el silencio de quienes sabían y no dijeron nada. Claudia. Sí, ella. Descubrí que todos en la empresa sabían. Que los habían visto juntos, que comentaban a escondidas. Y que yo, la esposa embarazada, era la única que no veía nada. La ingenua. La tonta. Me costaba comer, dormir, incluso mirar a mi hijo sin pensar en todo lo que había perdido. El cuerpo me dolía del parto, pero el alma ardía. Hubo noches en que solo quería desaparecer. En que me sentaba frente a la cuna y lloraba hasta quedarme sin lágrimas, pero había algo o alguien que no me dejaba rendirme. Mi hijo. Su respiración suave. Su calorcito. Su vida, y entonces empecé a tomar pequeñas decisiones. Una por una. Decisiones que me devolvieron el aire. Apagué el celular viejo de Luis. Lo guardé en una caja, junto con las fotos y las cartas. Saqué del closet su ropa y la metí en bolsas. Cada prenda que tiraba era un pedazo de historia que se deshacía. Llamé a mi madre. Le dije que me quedaría unos días con ella. Necesitaba espacio, amor, silencio. Ella no preguntó. Solo me abrazó y me dijo, vamos, hija. Empieza de nuevo. Pero empezar de nuevo no fue fácil. Las noches eran eternas. El bebé lloraba, yo también. El dinero no alcanzaba. Y cada vez que lo recordaba, la rabia me invadía. Rabia por mí, por haber creído. Por haberme entregado entera a alguien que no supo cuidarme. Hubo un día en que me miré al espejo y no me reconocí.
Ojeras, ojeras, ojeras. Cabello enredado, ojos apagados. Y me dije, así no. No más. Decidí buscar trabajo. Dejé a mi madre con el bebé y fui a tocar puertas. Al principio, nadie quería contratar a una mujer recién parida. Pero insistí. Insistí hasta que una vecina me ofreció ayudar en su taller de costura. Era poco dinero, sí, pero era mi dinero, y esa pequeña victoria me devolvió algo que había perdido, dignidad. Mientras tanto, Luis intentaba comunicarse. Mensajes. Llamadas. Flores que yo devolvía sin abrir. Hasta que un día apareció en casa de mi madre. Traía cara de arrepentido. O de miedo. No lo sé, Tere, por favor. Hablamos. No quiero perderte. Ya me perdiste. Fue un error. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando en ti, le dije. Como siempre, y esa fue la última vez que lo vi. No grité, no lloré, no lo golpeé. Solo sentí paz. Por primera vez, paz. A veces la vida te rompe justo donde más confías. Para obligarte a reconstruirte desde un lugar más fuerte. Y eso fue lo que empecé a hacer. Cada puntada en la máquina de coser, cada pañal cambiado, cada madrugada sin dormir, era un paso hacia una Teresa nueva. Una que no necesitaba ser amada para sentirse valiosa. Una que aprendió, con dolor, que el amor propio también se aprende, y aunque todavía faltaba mucho camino. Ese fue el día en que decidí no volver a mirar atrás. Después de que Luis se fue por última vez, la casa quedó en silencio. Un silencio que no era paz, sino eco. Eco de sus pasos, de sus mentiras, de mis propias lágrimas. Por semanas, viví como una sombra. Cuidaba al bebé, comía lo justo, dormía poco. Mi madre me decía, Tere, tienes que salir, hija. No puedes quedarte aquí encerrada. Pero, ¿cómo se sale de un corazón roto? No hay puertas, ni ventanas. Solo dolor. Una tarde, mientras el bebé dormía, me miré al espejo. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados, la piel apagada. Y me di cuenta de algo que me heló, no me reconocía. La Teresa de antes, la alegre, la soñadora, la que cantaba mientras cocinaba, había desaparecido. En su lugar había una mujer cansada, triste, rota. Y sentí rabia. Rabia conmigo misma. Porque le había dado a Luis el poder de borrarme. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta, ya no más. No fue un grito, fue un susurro. Pero tenía fuerza. Una fuerza que venía de lo más profundo de mí. Decidí que no iba a seguir siendo la víctima de mi historia. Que si Luis me destruyó, yo iba a reconstruirme. A mi manera. Con mis manos. Con mi tiempo. Esa noche, mientras mi hijo dormía. Tomé una libreta vieja y escribí 3 cosas: volver a trabajar, terminar el curso de costura que dejé a medias, mirarme cada día al espejo hasta volver a reconocerme. Era una lista pequeña. Pero para mí significaba todo. Era mi forma de decirle a la vida, todavía estoy aquí. Volví al taller de costura de doña Elvira, la vecina. Ella me recibió con un abrazo cálido. Sabía que ibas a volver, me dijo con una sonrisa. El primer día fue duro. Mis manos estaban torpes, mi mente dispersa, mi pecho apretado. Pero con cada puntada, sentía que algo dentro de mí se acomodaba otra vez. El taller era pequeño, con paredes verdes y olor a tela nueva. El sonido de las máquinas me tranquilizaba. Era como si mi vida, pedazo a pedazo, se estuviera remendando. El dinero no era mucho, pero me bastaba para comprar pañales, leche y algunas flores frescas para poner en la mesa. Porque sí, aunque parezca tonto, las flores me hacían sentir viva. Era mi forma de decir, todavía hay belleza, aunque duela. Los días se fueron llenando de pequeñas rutinas. Despertar con el llanto del bebé, prepararle el biberón, dejarlo con mamá, ir al taller, volver agotada, bañarlo, dormirlo. Era cansado, sí. Pero también era mi salvación. El trabajo me mantenía ocupada, me daba propósito. A veces, mientras cosía, pensaba en Luis. No con amor, ni con rencor. Sino con distancia. Como si fuera un personaje de otra vida. Había noches en las que me costaba dormir. El recuerdo del hospital volvía, las palabras de la enfermera, las lágrimas, la rabia. Pero ahora, en lugar de derrumbarme, respiraba hondo. Miraba a mi hijo y pensaba,
por ti. Todo por ti. El pueblo seguía hablando, claro. Los rumores no se detienen. Teresa no superó lo de Luis. Se quedó sola con el niño. Pobre mujer, tan joven y ya divorciada. Cada frase era una herida nueva. Pero también un recordatorio: yo no estaba aquí para complacer a nadie. Estaba aquí para criar a mi hijo y reconstruirme. Un día, al salir del mercado, escuché a dos mujeres murmurar: ahí va la que fue engañada. ¡Qué vergüenza! Y por primera vez. No sentí vergüenza. Sentí orgullo. Porque sí, fui engañada. Pero también me levanté. Y eso, créeme, requiere más coraje del que muchos tendrán jamás. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, doña Elvira me dijo: Tere, estás cosiendo mejor que nunca. ¿Será que ya no tiemblo tanto?, le respondí riendo. No, hija. Es que estás cosiendo con el corazón, y tenía razón. Cada puntada era una cicatriz convertida en arte. Empecé a recibir pedidos personalizados, primero de amigas, luego de conocidas. Una mujer del pueblo me pidió un vestido para su hija. Le gustó tanto que empezó a recomendarme. Y, poco a poco, mi nombre se fue corriendo de boca en boca. Un día, una clienta me dijo: Tere, tú deberías abrir tu propio taller. Me reí. Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso yo sola? Pues igual que has hecho todo hasta ahora, con valor. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, en casa, abracé a mi hijo y pensé: ¿y si sí puedo? ¿Y si esta historia no termina en dolor, sino en victoria? No dormí. Pasé la noche dibujando ideas, nombres, bocetos. Y al amanecer, tomé la decisión: iba a abrir mi propio taller. No sabía cómo, ni con qué dinero. Pero la decisión estaba tomada. Y eso bastaba. Empecé con lo que tenía: mi vieja máquina, unas telas donadas por doña Elvira, y un rincón en el patio de mi madre. Lo llamé Hilo y Esperanza. Porque eso era lo que me sostenía, el hilo de la vida. Y la esperanza de no volver a romperme. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo días sin clientes, días de cansancio extremo, días en los que pensé en rendirme. Pero siempre había algo: una sonrisa, un agradecimiento. Una venta que me recordaba por qué había empezado. Un día, mientras atendía a una clienta, entró una mujer que no esperaba ver nunca más. Claudia. Sí. Ella llevaba un vestido caro y una mirada nerviosa. Por un segundo, todo mi cuerpo se tensó. La rabia volvió como un golpe seco al pecho. Pero respiré. La miré. Y sonreí. Hola, Claudia, dije con calma. ¿En qué puedo ayudarte? Ella titubeó. Necesito un vestido para una boda. Me dijeron que tú haces los mejores. No supe si reír o llorar. Pero lo hice, la atendí. Con educación, con serenidad, con una elegancia que ella no esperaba. Porque el perdón no es olvidar. Es liberarse. Y yo ya no era la misma Teresa que lloraba en un hospital. Cuando se fue, doña Elvira, que había visto todo desde atrás, me dijo: ¿y cómo pudiste atenderla sin perder la calma? Le respondí: porque ahora sé quién soy. Esa fue mi verdadera decisión. No solo rehacer mi vida, sino decidir no cargar con el peso del odio. Decidí vivir en paz, aunque el mundo no entendiera cómo. Decidí criar a mi hijo sin resentimientos. Decidí que mi historia no iba a definirme por la traición, sino por la fuerza con la que me levanté después. A veces, la vida te arranca todo, para obligarte a encontrarte a ti misma. Y eso fue lo que me pasó. Luis me quitó el amor, sí. Pero sin querer, me dio algo más grande: mi libertad. Y hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rota del hospital. Veo a Teresa, la madre, la trabajadora, la mujer que aprendió a amarse sin depender de nadie. ¿Y tú, que estás viendo este video? ¿Te has mirado últimamente al espejo de verdad? ¿Has visto quién eres debajo del dolor? A veces, todo empieza con una sola decisión: creer que mereces algo mejor. Si me hubieran dicho que a los 28 años iba a empezar de cero, con un bebé en brazos y un corazón hecho pedazos, habría dicho que no podría soportarlo. Pero la vida no te pregunta si puedes. Simplemente pasa. Y te obliga a resistir. Los primeros meses después de abrir mi pequeño taller fueron una montaña rusa. Había días en que el sol entraba por la ventana y me hacía sentir esperanza, y otros en que solo quería cerrar todo y llorar. Pero cada vez que el cansancio me vencía, miraba la cunita donde dormía mi hijo y recordaba por qué lo hacía. Por él.
Por mí. Por la Teresa que no se rindió. El taller, Hilo y Esperanza, era apenas un rincón improvisado en el patio de la casa de mi madre. Tenía una mesa vieja, una máquina de coser que hacía un ruido tremendo, y un letrero hecho a mano que colgué con orgullo: ropa hecha con amor. Y sí, era con amor. Y con lágrimas, sudor y muchas noches sin dormir, cada puntada era un acto de fe. Porque aunque no tenía mucho, tenía algo que el dinero no compra: ganas. Ganas de demostrarme que no era la víctima de mi historia. Que podía crear algo hermoso incluso desde el dolor. Y fue ahí cuando entendí algo profundo: mi dolor no era solo mío. Había miles de Terices allá afuera, heridas, cansadas, pero dispuestas a renacer, pero el camino no fue sin tropiezos. Un día, la máquina se dañó justo cuando tenía 3 encargos por entregar. Lloré. No de tristeza, sino de impotencia. Era como si la vida quisiera ponerme a prueba otra vez. Tuve que coser a mano, puntada por puntada, hasta que los dedos me sangraron. Pero lo logré. Y cuando entregué esos vestidos, las clientas me pagaron con abrazos y palabras de admiración. Otra vez, la vida me enseñó que las cosas más valiosas no se hacen rápido. Se hacen con alma. Mientras tanto, mi hijo crecía. Cada vez que decía mamá, cada vez que reía, sentía que todo tenía sentido. Era mi motor, mi razón. Mi pequeño milagro. Y aunque hubo noches en las que no tenía energía, siempre encontraba una sonrisa para él. Porque no quería que recordara a una madre triste. Quería que recordara a una madre fuerte. Mi madre fue mi ángel en todo el proceso. Me ayudó con el bebé, me escuchó, me levantó. Y más de una vez me dijo algo que nunca olvidaré: Tere, cuando una mujer se levanta después de haber sido destruida, se vuelve invencible, y creo que tenía razón. Porque comencé a sentirme diferente. Más segura. Más viva. Como si el dolor se hubiera transformado en gasolina. Con el tiempo, el taller dejó de ser solo un rincón del patio. Con los ahorros y un pequeño préstamo, logré alquilar un localcito en la calle principal del pueblo. El día que abrí la puerta, lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Pinté las paredes de blanco, puse plantas, colgué un espejo grande y una frase escrita a mano: lo que se rompe también puede ser hermoso. La gente empezó a entrar curiosa. Algunas sabían mi historia. Otras no. Pero todas salían diciendo lo mismo: se siente paz aquí. Y era cierto. Porque cada hilo, cada tela, cada diseño llevaba algo de mi sanación. Sin embargo, no todo fue fácil. El pueblo es chico, y la memoria larga. A veces escuchaba murmullos cuando pasaba por la calle. O veía miradas que se apartaban. Y aunque al principio dolía, aprendí a no darles poder. A sonreír y seguir caminando, porque entendí algo: el silencio también puede ser un acto de fuerza. Una mañana, mientras abría el taller, una señora mayor se me acercó. Me tomó la mano y me dijo: te admiro, hija. Eres un ejemplo. ¿Ejemplo de qué, señora?, pregunté sonriendo. De que se puede empezar de nuevo sin perder la ternura. Esa frase me acompañó todo el día. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con mi historia. Pasaron los años. Mi hijo empezó la escuela. Yo seguía cosiendo, creciendo, aprendiendo. De a poco, el taller se convirtió en algo más grande. Empecé a enseñar costura a otras mujeres. Mujeres que también habían sido abandonadas, humilladas o maltratadas. Juntas, entre telas y risas, tejimos algo más que vestidos, tejimos hermandad. Una de ellas me dijo un día: Tere, tú no solo coses ropa, coses vidas. Y fue entonces cuando supe que lo había logrado. No en dinero, ni en fama, sino en propósito. Claro que hubo días de cansancio extremo, de dudas, de miedo. Hubo noches en que me acosté preguntándome si realmente estaba cumpliendo mis sueños. Pero luego lo veía dormir. Y todo se respondía solo. Sí, valía la pena. Cada lágrima, cada desvelo, cada esfuerzo, porque aunque mi camino empezó con una traición, estaba terminando con una conquista, la conquista de mi propia vida. Un día, al cerrar el taller, me detuve frente al espejo del escaparate. Vi mi reflejo, el cabello recogido, las manos marcadas por el trabajo, el rostro sereno. Y sonreí. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, era mío. Me acordé de aquella Teresa del hospital, la que lloraba con el bebé en brazos. Y le dije en silencio: lo logramos. ¿Y si tú,
que me estás viendo ahora, estás pasando por un momento así. Si sientes que todo se derrumbó, que no hay salida, que ya no puedes más. Quiero que me escuches bien, si puedes, porque no hay dolor que dure para siempre. Y a veces, las ruinas son el mejor lugar para construir algo nuevo. Mi viaje no fue fácil, pero me enseñó la lección más importante de todas, que una mujer rota puede volver a tejerse. Y cuando lo hace, brilla con una luz que ya nadie puede apagar. Habían pasado 4 años desde aquella noche en el hospital. 4 años desde que lo vi por última vez, con esa mezcla de culpa y soberbia en los ojos. 4 años desde que entendí que el amor no basta, que a veces hay que dejar ir lo que te destruye para poder respirar. Mi vida, en ese tiempo, había cambiado por completo. Mi taller, Hilo y Esperanza, ya no era solo un pequeño local del pueblo. Ahora tenía clientas de otras ciudades, colaboraciones con boutiques, e incluso una pequeña línea de ropa para bebés. Cada prenda llevaba mi firma y mi historia. Y cada vez que alguien me decía, tu trabajo tiene alma, yo sonreía, porque sabía que el alma costó lágrimas. Mi hijo, Daniel, tenía 3 años y medio. Era risueño, curioso, lleno de vida. A veces, cuando lo veía correr por el taller, pensaba, él no necesita un padre que no supo quedarse. Necesita una madre que nunca se rindió. Y eso intentaba hacer, todos los días. Yo ya no pensaba en Luis. No con odio, ni con tristeza. Simplemente, ya no formaba parte de mi historia presente. Hasta que un día, el pasado tocó mi puerta. Literalmente, era una tarde de junio. El sol caía suave sobre las plantas del taller, y el aire olía a tela nueva y a café recién hecho. Estaba revisando unos pedidos cuando escuché el sonido de una moto acercándose. No le di importancia. Pero cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo. Ahí estaba él. Luis. Con el mismo gesto, pero distinto. Más delgado, con la barba descuidada y una mirada que ya no intimidaba, sino que pedía permiso para existir. Mi corazón se aceleró. No de amor, ni de nostalgia, sino de memoria. Era como si una vieja herida palpitara solo para recordarme lo lejos que había llegado. Él habló primero. Hola, Tere. Su voz era suave, insegura. Yo respiré hondo. Hola, Luis. Silencio. El tipo de silencio que corta el aire. Miró a su alrededor, al taller, al letrero, a las telas, y dijo con una sonrisa débil, ¿te fue bien? Sí, respondí, sin emoción. Me fue bien sin ti. No lo dije con rabia. Lo dije con verdad. Una verdad que pesaba, pero que ya no dolía. Luis bajó la cabeza, se frotó las manos. Yo, vine a pedirte perdón. Ya te perdoné hace tiempo. ¿De verdad? Sí, le respondí. Pero no por ti. Por mí. Porque cargar con rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Él me miró, sorprendido. Te ves diferente. Lo estoy. Más fuerte. Más libre, suspiró, nervioso. No pasa un día sin que piense en lo que hice. Eso es asunto tuyo, le dije. Yo ya hice las paces con el pasado. Quiso acercarse un poco más. Tere, yo sé que no merezco nada, pero me gustaría ver a mi hijo. Ahí sí. Sentí un nudo en el pecho. Mi primer impulso fue decir, no. Protegerlo. Evitarle cualquier sombra de ese pasado. Pero luego lo miré, y entendí algo, ya no tenía poder sobre mí. Y parte de sanar también era aprender a no temer. No me debes nada, le dije. Pero Daniel no es un trofeo. Es un niño. Si algún día él quiere conocerte, lo hará. Pero no por obligación, ni por lástima. Luisa sintió, con los ojos vidriosos. Te lo mereces todo, Tere. Y sonreí. Ya lo tengo todo. Durante unos segundos, nos quedamos en silencio. Yo lo observaba, pero ya no veía al hombre que amé, ni al que me traicionó. Veía a alguien que tomó decisiones equivocadas y pagaba el precio. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí compasión. Él intentó sonreír. ¿Sabes? A veces pienso en lo que habría pasado si no te hubiera perdido. No me perdiste, Luis, le dije suavemente. Te perdiste a ti mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un momento, entendí que estaba frente a un ser humano roto. No un monstruo, no un villano. Solo un hombre que eligió mal. Y aunque su arrepentimiento era real,
ya no me pertenecía. Bueno, dijo finalmente, supongo que ya dije lo que tenía que decir. Asentí. Sí. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Gracias, Teresa. Por perdonarme. No fue por ti, repetí. Fue para poder seguir cosiendo sin que me temblaran las manos, y se fue. Esta vez, no sentí vacío. Sentí libertad. Esa noche, mientras cerraba el taller, me quedé mirando el cartel iluminado por la luz del atardecer. Pensé en todo lo que había pasado, el hospital, las lágrimas, los silencios, la soledad, los miedos. Y entendí algo profundo: había cerrado el círculo. La vida, a veces, te enfrenta con tu pasado no para castigarte, sino para mostrarte cuánto has crecido. Y ese día, vi con claridad la diferencia entre quien fui y quien soy. Antes, yo necesitaba ser amada. Ahora, solo necesito estar en paz. Antes, temía quedarme sola. Ahora, disfruto de mi compañía. Antes, buscaba aprobación. Ahora, elijo mi propio valor. Esa noche, cuando llegué a casa, Daniel dormía abrazado a su peluche. Lo observé un largo rato. Tenía su mismo lunar, el de Luis, en la mejilla. Y por primera vez, en lugar de dolor, sentí gratitud. Porque sin Luis, Daniel no existiría. Y sin todo lo que sufrí, yo no habría aprendido a amar así, con calma, con conciencia, con límites. Me acerqué, le di un beso en la frente y susurré: gracias por elegirme, mi amor. Eres el mejor capítulo de una historia que casi me mata. Pero que terminó salvándome. Al día siguiente, mientras abría el taller, me encontré con doña Elvira, mi vecina y amiga del alma. Tere, me dijo, te vi hablando con él ayer. ¿Cómo te sientes? Sonreí. Liviana. Como si me hubiera quitado un abrigo viejo que ya no me quedaba. Ella rió. Eso se llama paz, hija, y tenía razón. Era paz. Paz de verdad. No esa calma forzada de los primeros días después de la tormenta, sino esa serenidad que llega cuando aceptas todo lo vivido y sigues caminando sin mirar atrás. Esa noche, mientras cosía un vestido blanco para una clienta, sentí que cada puntada tenía un nuevo significado. Era la misma máquina, las mismas manos. Pero una nueva Teresa. Una que ya no tejía para sobrevivir, sino para celebrar su renacimiento. Miré por la ventana. La luna estaba llena, enorme. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, alguna vez fueron abandonadas, traicionadas o silenciadas. Y deseé, desde el alma, que todas pudieran llegar a ese momento. El momento en el que miras atrás y ya no duele. El momento en el que el pasado deja de tener poder. ¿Y sabes qué entendí finalmente? Que no se trata de venganza. Ni de demostrarle nada a nadie. Se trata de mirarte al espejo y decir: ya no me duele. Ya no me define. Ya soy libre. Y sí, puede que la vida me haya quitado un amor, pero me devolvió algo mucho más valioso, mi voz. Y si tú estás escuchando esto, dime, ¿a quién necesitas perdonar para poder seguir cosiendo tu historia sin que te tiemble el alma? Tal vez no se trate de ellos. Tal vez, como me pasó a mí, se trate de perdonarte a ti misma por haberte quedado tanto tiempo en un lugar donde ya no te amaban, porque, al final, la verdadera confrontación no es con quien te traicionó. Es con la parte de ti que tiene miedo de volver a creer. No hay un momento exacto en el que uno diga: ya sané. No hay campanas ni fuegos artificiales. La sanación llega despacio. Como una brisa que entra por la ventana sin que te des cuenta. Y un día, simplemente, despiertas. Y ya no duele. Fue así para mí. Después de tanto llorar, de tanto trabajar, de tanto empujar la vida con las manos, una mañana abrí los ojos y sentí algo diferente: ligereza. Me levanté, preparé café, abrí las cortinas y dejé que el sol me tocara la cara. Y sin planearlo, sonreí. Era lunes, había trabajo pendiente, pedidos atrasados, cuentas que pagar. Pero algo dentro de mí se había acomodado. Por fin, estaba en paz. El taller ya no era solo un negocio. Era un lugar de encuentro, de risas, de historias compartidas. Mujeres de distintas edades venían no solo a comprar ropa, sino a hablar, a sanar. A veces, entre puntada y puntada, se nos escapaban lágrimas y carcajadas. Era como si la costura se hubiera convertido en terapia. Con el tiempo, una periodista local se interesó en mi historia.
Había escuchado sobre la costurera que convirtió una traición en un sueño. Me pidió una entrevista para un programa de televisión regional. Recuerdo que me reí. Yo, saliendo en la tele, le dije: no, por favor, si yo ni sé hablar frente a una cámara. Pero ella insistió. Y al final acepté. La entrevista fue sencilla, cálida, sin adornos. Conté mi historia como se la estoy contando a ustedes ahora, sin máscaras, sin lástima. Solo con verdad. Una semana después, el video se viralizó. Miles de comentarios, mensajes, abrazos virtuales. Mujeres de todo el país escribiéndome: yo también salí adelante. Tu historia me hizo llorar y sonreír. Gracias por recordarme que no estoy sola. Y esa fue mi verdadera conquista. No el dinero. No la fama. Sino el impacto. Saber que mi dolor, transformado en palabras y telas, podía iluminar el camino de otras mujeres. Un día, mientras estaba en el taller, una clienta me trajo una carta. Era de una joven llamada Lucía. Decía: no te conozco, Teresa, pero escuché tu historia. Estuve a punto de rendirme, de dejar mis sueños por un hombre que no me valoraba. Gracias a ti, no lo hice. Abrí mi propio taller. Gracias por enseñarme que el amor que más vale la pena es el que nos damos a nosotras mismas. Lloré. Pero fue un llanto distinto. No de tristeza, sino de gratitud. Porque ahí entendí que todo lo vivido, por más doloroso que haya sido, valió la pena. Cada traición, cada noche de soledad, cada lágrima derramada. Todo me había traído hasta aquí. A este momento de plenitud. El tiempo siguió corriendo. Daniel creció. Era curioso, creativo, con una imaginación que me desbordaba. Un día, mientras jugaba con unas telas, me dijo: mamá, cuando sea grande quiero tener un negocio como tú. Ah, sí. ¿Y qué vas a vender? Le pregunté riendo. Sueños. Me quedé muda. Ese niño, sin saberlo, acababa de resumir mi vida en una palabra. Sueños. Eso era todo. Yo había aprendido a vender sueños hechos de hilo, pero también a coser los míos. Una tarde, recibí una invitación especial. Una feria de emprendimiento femenino me había elegido para representar a las mujeres trabajadoras del interior del país. Querían que contara mi historia y mostrara mis diseños. Yo, Teresa, la mujer que una vez lloró en una cama de hospital, ahora era invitada de honor. Esa noche, mientras preparaba mis vestidos para la feria, me invadió una emoción indescriptible. Toqué cada prenda como si acariciara a una parte de mí. Cada una tenía su historia, su cicatriz, su pedacito de amor propio. Cuando llegó el día del evento, me temblaban las manos. Subí al escenario, respiré profundo y hablé. No leí un discurso. Solo hablé desde el corazón. Les conté cómo pasé del hospital a un taller, de las lágrimas al trabajo, del abandono a la independencia. Dije que no era una heroína, que solo era una mujer que decidió no rendirse. Cuando terminé, el público se puso de pie. Había aplausos, lágrimas, sonrisas. Y entre la multitud, vi algo que me conmovió hasta el alma: mujeres abrazándose entre sí. Esa imagen se me quedó grabada. Porque comprendí que cuando una mujer sana, muchas otras sanan con ella. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y me senté junto a la ventana. El cielo estaba estrellado, silencioso. Tomé una taza de té y recordé todo: el hospital, la traición, la máquina de coser vieja, los días de hambre, los primeros vestidos, el perdón. Y sentí orgullo. Un orgullo limpio, sereno. No por haber sobrevivido, sino por haber vivido con propósito. Pensé en Luis, en Claudia, en todo aquel dolor que alguna vez creí insuperable. Y me di cuenta de que, sin ellos, nunca habría llegado aquí. A veces los verdugos son los que, sin quererlo, nos empujan hacia nuestra mejor versión. Esa noche escribí una frase en mi libreta, la misma donde años atrás había anotado mis 3 primeros objetivos: no busques amor en quien no puede amar. Búscate a ti, y el amor verdadero llegará después, sin necesidad de mendigarlo. Y así fue. Porque cuando una mujer aprende a amarse de verdad, no necesita que nadie venga a completarla. Ya está completa. Y entonces, solo entonces, puede amar desde la libertad. Un par de años después conocí a alguien. No fue como en las películas. No hubo fuegos artificiales ni promesas eternas. Solo paz. Un hombre sencillo, respetuoso,
que llegó sin querer salvarme. Porque entendió que yo ya me había salvado sola. No le tuve miedo. No porque confiara en él, sino porque confiaba en mí. Y eso marcó toda la diferencia. Hoy, mientras te cuento esto, tengo 32 años. Mi hijo ya va a la escuela, mi taller sigue creciendo, y yo sigo cosiendo. Pero también escribiendo, enseñando, viviendo. Mi historia, esa que comenzó con lágrimas, ahora está llena de risas. Y cada día que despierto, le doy gracias a la vida. Porque aunque me rompió, también me reconstruyó, y tú, que me estás escuchando ahora. Si estás en ese punto donde sientes que todo se desmorona, donde el dolor parece más grande que tú, mírame, escúchame bien, no te rindas. El amor que buscas no está afuera. Está dentro de ti. Y cuando lo encuentres, nadie volverá a romperte, porque cuando una mujer se levanta, el mundo entero se sacude. Y cuando una mujer se ama, deja de mendigar amor. Se convierte en su propio milagro. Hoy, si me preguntas cómo terminó mi historia, te diré que no terminó. Porque cada día es una nueva puntada, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de elegir la paz. Ya no soy la mujer que fue engañada. Soy Teresa, la que se atrevió a renacer. La que aprendió que el amor más grande es el que se cose despacito, con paciencia. Y con las propias manos. Y si llegaste hasta aquí conmigo, te invito a que dejes tu me gusta, te suscribas. Y me cuentes en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y sobre todo, quiero que me digas, ¿qué parte de tu historia necesitas empezar a coser de nuevo? Porque si algo aprendí, es esto: todo lo roto puede volverse hermoso. Si tienes el valor de volver a empezar, cuando miro hacia atrás, ya no veo tragedia. Veo transformación. Veo a una mujer que tocó fondo. Y que usó ese fondo como impulso para levantarse. Porque eso somos las mujeres cuando amamos demasiado y luego aprendemos a amarnos bien, resiliencia hecha carne. Hoy puedo decirlo sin miedo, sin temblar, sin llorar, todo lo que me pasó fue necesario. Cada lágrima, cada noche sola, cada silencio. Me moldearon. No para convertirme en alguien perfecta, sino en alguien real. Y eso, créeme, vale más que cualquier cuento de hadas. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era una herida. Pero ahora entiendo que era una semilla. Una semilla que tuvo que romperse para florecer. Y sí, dolió. Pero de esa grieta nació la mujer que soy hoy, una mujer que no necesita ser rescatada, porque aprendió a salvarse sola. A veces, la gente me pregunta, ¿volviste a confiar en el amor? Y siempre sonrío. Porque el amor nunca fue el enemigo. Solo tenía que aprender a mirarlo desde otro lugar. Ya no busco amores que me prometan el cielo. Busco amores que me acompañen en la tierra. Amores que no asusten cuando me ven brillar, que no se sientan amenazados por mi fuerza, que entiendan que ya no estoy dispuesta a ser la mitad de nadie, porque ahora sé que no vine al mundo a que me quieran. Vine a quererme primero. Si tuviera que resumir mi historia en una sola frase, diría esto: yo estaba en el hospital, recién había dado a luz, y él estaba con una amante. Pero ese día, sin saberlo, también di a luz a una nueva versión de mí. La mujer que salió de ese hospital ya no era la misma. Era una Teresa con cicatrices, sí, pero también con fuego en el alma. Una Teresa que aprendió que el dolor puede ser un punto de partida. Y que la soledad, lejos de ser enemiga, puede ser el refugio donde una vuelve a encontrarse. Hoy entiendo que no fue una pérdida, fue una liberación. Que no fue el final de mi vida, sino el comienzo de la verdadera. Porque cuando la vida me arrancó lo que más amaba, también me dio la oportunidad de amar algo más grande, mi libertad. Mi paz, mi propósito. Y cuando miro a mi hijo, cuando lo veo correr y reír, entiendo que todo lo que hice valió la pena. Cada esfuerzo, cada caída, cada noche sin dormir. Porque el amor que le doy hoy nace de una mujer completa. De una madre que aprendió a sanar para poder criar desde la luz, no desde la herida. Y si tú, que estás viendo este video, te sientes rota, vacía, traicionada, quiero que mires bien mis ojos y me escuches: no eres lo que te hicieron. Eres lo que decidiste hacer con eso. Y si hoy estás en el suelo, está bien. Quédate ahí un momento. Llora si necesitas llorar. Pero cuando termines, levántate. Porque el mundo necesita ver lo que vas a construir con esos pedazos. No te avergüences de tu historia. Las grietas no te quitan belleza. Son las marcas que prueban que sobreviviste. Y en ese sobrevivir,
Hay algo sagrado, hoy soy protagonista de mi vida. Ya no espero que nadie escriba mi final. Lo escribo yo. Con mis errores, mis aciertos, mis risas, mis cicatrices. Y si me preguntan qué aprendí de todo esto, respondo sin dudar, aprendí que el amor propio no se compra, se cose. Que la dignidad no se pierde si aprendes a ponértela como un vestido nuevo. Y que una mujer que se reencuentra consigo misma ya ganó. Así que, si algo te dejó esta historia, si te movió una emoción, una lágrima, una sonrisa, te invito a hacer algo, escríbeme en los comentarios desde donde me estás viendo y cuéntame. ¿Qué parte de tu historia necesitas volver a tejer? Y, por favor, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que lo necesite. Porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando a levantarse. Yo soy Teresa, una mujer que un día fue traicionada, pero que aprendió a convertir el dolor en fuerza, y la fuerza en amor, y si mi historia puede dejarte una sola frase para recordar, que sea esta: de las ruinas también nacen flores.